Dice el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Quiero que ustedes puedan tomar en cuenta este versículo. Recuerdan que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Sea que yo esté o no esté, que vuestra conducta siga siendo digna del Evangelio. ¿Y cómo se manifiesta eso? Dice, estando firmes, combatiendo por causa del Evangelio y no intimidados. Y dice, por los que se oponen. Hasta ahí hemos enseñado. Pero en esta mañana vamos a volver al versículo 28 y dice así, y en nada intimidados por los que se oponen. Y desde la entrada, hermanos, quiero que el Espíritu del Señor nos hable y nos convenza de lo que hoy vamos a oír al abrir su palabra. Miren lo que dice. Y en nada intimidados por los que se oponen. Y miren lo que viene. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio, y esa palabra lo podemos cambiar por señal. Vamos a ir explicando. Es indicio, es señal de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Bendito Padre eterno, en esta mañana nos inclinamos delante de ti. Tú, a través de tu Espíritu, háblanos por medio de tu palabra. Usa mis labios solamente como un instrumento, entendiendo que nada somos, Señor. Comprendiendo que este instrumento que está en tus manos también es indigno, Señor, de abrir tu palabra. Pues nada bueno hay en esta persona. Es solamente tu gracia, Padre Santo. Es solamente por tu misericordia, Señor. Somos como vasos de barro, Señor. Y aún todavía, Señor, vasos de barro que muchas veces, a pesar de ser lavados, Señor, muchas veces está manchado. Pero tu sangre, Señor, una y otra vez nos limpia de todo pecado que es confesado. Y perdónanos, Padre eterno, por nuestros pecados, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de hablar, por nuestras actitudes, Señor, durante esta semana. Perdónanos por los pecados del pasado, del presente y del futuro también, Señor. Entendiendo que todos esos pecados, Señor, en la cruz han sido pagados. Y hoy nos apropiamos de ella, Padre Santo. Háblanos, Padre, al corazón. Y si aún aquí en este lugar, Señor, hay todavía personas que no te conocen a ti, pero que escuchan tu palabra una y otra vez, Señor, tu Espíritu pueda convencerlos en esta mañana de pecado, de juicio, Señor, y de justicia. Padre eterno, ten misericordia de nosotros. Te pedimos, Señor, en este momento estas cosas y lo hacemos en el nombre tan precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Los resultados de la valentía será el título de nuestro sermón. Una vida cristocéntrica resultará en una vida de gozo. Pablo afirma que la valentía tiene doble resultado. El apóstol Pablo está afirmándonos en esta pequeña porción que la valentía tiene
un doble resultado. Debemos considerar a la luz de su palabra nuestra vida espiritual en esta mañana. Debemos examinar nuestras actitudes frente a los que se oponen al Evangelio. ¿Y cómo el apóstol Pablo afirma que la valentía tiene doble resultado? En primer lugar, vamos a ver la perdición de los que se oponen. Y en segundo lugar, la salvación de los que son valientes. La perdición de los que se oponen y la salvación de los que son valientes. Volvemos nuevamente a retomar entonces Filipenses después de 2 domingos por la visita del pastor David, que vino a enseñar un módulo sobre lo que es la teología pastoral. Y bueno, aprendimos bastante. No olvidemos también que nosotros en Filipenses encontramos el propósito de la vida. Todo lo que hoy está sucediendo y vemos a nuestro alrededor, lo que está pasando en estos momentos en nuestro país, son parte del propósito de nuestra vida. No es parte del propósito de nuestra vida. Y te lo repito nuevamente, Filipenses nos habla del propósito de la vida. Y el propósito de la vida está en el versículo 21 del capítulo 1, que muchos lo sabemos de memoria, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por quién tenemos que vivir y para quién tenemos que vivir? Es para Cristo. Y si morimos, tenemos que morir también por el Señor. Y el morir para nosotros es ganancia. ¿Vale la pena morir por una ideología? Si tú y yo tenemos que morir por Cristo. No tenemos que tener temor. Por eso tenemos que considerar nuestra vida. En Filipenses encontramos nosotros el modelo de la vida. ¿Y cuál es el modelo de la vida? Jesucristo, que nos enseña humildad. Eso estamos viendo hoy. No el uno y el otro quiere aplastar al uno y al otro. ¿Dónde está la humildad? ¿Y en eso tenemos que estar nosotros metidos? No. En Filipenses encontramos el premio de la vida. Triunfe quien triunfe en estas cosas. ¿Qué premio nos van a dar ellos? ¿Vamos a recibir algún premio? De repente algunos terrenal, material, temporal. Pero ese es el premio que nosotros tenemos que buscar y esperar. No, es la gloria. En Filipenses encontramos nosotros el poder de la vida. Una pequeña carta, pero que nos habla con gran profundidad sobre lo que es la vida cristiana. Esta sección que hoy vamos a considerar comenzó en el versículo 27, como hemos dado lectura hace un momento. Con un deseo del apóstol Pablo que los creyentes tengan una conducta digna del Evangelio. Y eso hemos dicho que es una exhortación general. Pero también Pablo les dice, esté yo presente o esté yo ausente, a los hermanos de Filipos, les dice, compórtense dignamente del Evangelio. Y hoy mismo tenemos que examinar nuestra vida. ¿Nos hemos estado comportando dignamente en estos días? ¿Hemos estado andando como dignos del Evangelio? Nos tenemos que examinar nuestra vida. No lo hagas frente a un hombre, frente a una persona. Examínate delante del Señor. No necesitas que tu pastor esté al lado de ti, que tus líderes espirituales estén detrás de ti, estén o no estén ellos. Tú tienes que tener una conducta digna del Evangelio. Pero también Pablo les dice luego una exhortación directa, que esa su conducta digna del Evangelio pueda ser vista objetivamente por todos aquellos que le están rodeando. Que puedan estar firmes en la fe.
que puedan combatir juntos por la fe, que no se sientan intimidados por los oponentes que atacan al Evangelio. Eso es lo que ya hemos visto y hemos estudiado. Y otra vez nos vamos a examinar. Y eso hemos estado haciendo nosotros en nuestra vida y en estos días. Hemos estado firmes en la fe que hemos aprendido en su palabra. Hemos estado combatiendo por la fe. ¿O por qué hemos estado combatiendo? ¿Nos hemos sentido intimidados? ¿O hemos respondido con valentía a lo que está sucediendo? De la exhortación general, Pablo pasa entonces a la exhortación específica. Ninguno de nosotros se tiene que sentir intimidado por los oponentes del Evangelio. Pablo nos dice, sean valientes. Y entonces ahora nos va a decir, ahora van a comprender ustedes, después de haber entendido esto, hay resultados de la valentía. Tiene consecuencias, hay efectos de la valentía de un creyente. Cuando está firme, cuando combate y cuando no se siente intimidado. Hay resultados de eso. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Y dos cosas, los resultados. Miren, la valentía de un creyente que anda dignamente nos trae dos resultados. Y el primero es la perdición de los que se oponen al Evangelio. Y el segundo es la salvación de los que son valientes por el Evangelio. Veamos el primero, la perdición de los que se oponen. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Y esto van a ir considerando desde el principio. Y dice, y esto de Dios. Y esto de Dios. Después de exhortarles a vivir dignamente, y que esto se manifestará en la firmeza, en la defensa, en la proclamación del Evangelio, y que no se sientan intimidados, más bien que sean valientes. Ahora el apóstol Pablo les dice cómo deben conducirse frente a la persecución, frente a la oposición, frente a las presiones de los oponentes del Evangelio que con seguridad ya estaban sufriendo los hermanos de Filipos. Y esa historia no ha cambiado, sigue todavía hasta el día de hoy. El Evangelio sigue sufriendo. Y nuevamente te lo digo, cualquier ideología que está en el mundo está en contra del Evangelio, cualquier ideología. Enmárcate, alíñate en cualquier ideología. Todas las ideologías van en contra del Evangelio, en contra del Evangelio del Señor. Y entonces Pablo les dice, ¿cómo tienen que conducirse ustedes cuando se levante la persecución, cuando se levante la oposición, cuando los oponentes del Evangelio? Hoy Pablo nos ha de mostrar entonces cómo tenemos que nosotros reaccionar. ¿Qué sucede cuando vienen los adversarios? ¿Qué sucede? Ya lo hemos dicho. ¿Qué resultado produce la valentía en ellos, en los oponentes del Evangelio? ¿Y qué resultado produce en los creyentes? En primer lugar, hermanos, para entender este primer punto, tenemos que ir viendo algunos términos, algunas palabras de este versículo. Y una de ellas es la palabra intimidados en el versículo 28, que ya lo hemos estudiado, pero vale la pena mencionarlo porque está dentro de este contexto. La palabra intimidados, que se puede traducir como asustados, y hemos dicho también como espantados, como amedrentados.
Y también hemos dicho que esta palabra describe a un caballo que está asustado, que está espantado, que está amedrentado en plena batalla y se aleja, huye de la batalla. Esa es la analogía que está haciendo ahora con los creyentes. Y tú ya puedes ir pensando qué tenías que haber hecho en todo esto lo que está sucediendo. Ninguno de nosotros, hermanos, busca ciegamente una pelea, una batalla, un confrontamiento. Ninguno de nosotros. Dios no nos ha hecho así. Pero tampoco el creyente verdadero que ha entendido correctamente el Evangelio, cuando se levante la oposición, no tiene por qué evitar el enfrentarse con el enemigo. No tiene por qué huir, no tiene por qué estar escapando cuando se levanta el enemigo. La otra palabra importante aquí es la palabra indicio, aquí en la Reina Valera. Pero también se puede traducir eso como muestra, como prueba, como evidencia. Indicio, muestra, prueba, evidencia. Ese mismo verbo aparece en 2 Corintios, el capítulo 8, el versículo 24. Cuando la iglesia allá en Macedonia había levantado las ofrendas para los hermanos de Jerusalén para llevarles. Y entonces Pablo les tiene que decir, mostrad, esa es la palabra. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Ahí aparece también esa palabra. Está utilizando ahí el apóstol Pablo esta palabra. La prueba, la muestra, la evidencia de vuestro amor. Aquí el apóstol Pablo nos dice a no amedrentarnos ante nuestros adversarios. Nuestra valentía trae resultados, tanto en nosotros como también en los adversarios del Evangelio. Hay otro término que Pablo va a utilizar en este pequeño pasaje, el término perdición. Este término, mis hermanos, se usa para hablar de los condenados al infierno por toda la eternidad, de aquellos que no se arrepienten, de aquellos que no creen y confían en Jesucristo como su Señor y Salvador y creen que otros los pueden salvar. El apóstol Pablo habla también de estos en el capítulo 3, el versículo 18 y 19. Mira, ahí está en el pasaje que estamos estudiando, cerquita, lo puedes abrir. Dice Filipenses 3, 18 y 19. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales es perdición. Ahí está utilizando también esa palabra. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? ¿Por quiénes estaba llorando el apóstol Pablo? Les digo, todos aquellos que piensan en lo terrenal, en lo temporal, se convierten en enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo dice, por eso tengo que escribirles llorando con lágrimas. Aquí Pablo nos dice entonces con claridad que la conducta valiente de un creyente trae un resultado para los otros. Perdición. No es que tú lo estás enviando al infierno. Dice ahí el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es señal de perdición. Es señal de perdición. ¿Qué quiere decir con eso el apóstol Pablo? ¿Qué nos quiere decir?
Para entender mejor, nos detenemos en el versículo 27 y ahí podemos comprender mucho más. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo les ha estado exhortando a vivir como hijos dignos del Evangelio. Y una manera digna de vivir, hermanos, el Evangelio es estando firmes, es combatiendo por el Evangelio, es siendo valientes por causa del Evangelio. Ahora, ¿en qué sentido nuestra valentía, el no sentirnos intimidados? ¿En qué sentido nuestra valentía, mis hermanos, es señal de perdición para aquellos que se oponen al Evangelio? Y para comprender mejor esto también, tenemos que llevar un poco nuestra memoria a Génesis capítulo 1, donde Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. Cuando creó al hombre, Dios dijo que era realmente la máxima estrella de su creación. Buenísimo, en todo el sentido de la palabra. Es el único ser que Dios ha creado, mis hermanos, como un ser moral. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la capacidad el hombre de juzgar lo bueno y lo malo. Solo el hombre. Dios, creándolo a su imagen y semejanza, les hace un ser moral y pueden distinguir entre el bien y el mal. ¿Y cómo pueden ellos distinguir entre el bien y el mal? Para que eso ocurra, Dios ha hecho lo siguiente en el hombre. Ha colocado la conciencia en el ser humano. En un sentido figurado, es como si fuera un pequeño hombrecillo ahí adentro que ve todo y tiene la capacidad de ver entre el bien y el mal y puede distinguir. La conciencia también habla, hermanos. ¿Tú sabías que la conciencia habla? Habla la conciencia. Pero no habla como nuestros labios. Sabemos por los estudios que se hacen que una mujer habla 10 veces más que un hombre, ¿no? La conciencia simplemente está limitado a hablar solo 2 palabras. ¿Y saben cuáles son esas 2 palabras? Que la conciencia las pronuncia bien y mal. No sabe de otra cosa. Solo bien y mal. La conciencia puede aprobar o puede desaprobar. La conciencia tiene la capacidad de juzgar, de condenar, de dar algo por aprobado. Pablo habla de los impíos, de los paganos, de los que se oponen al Evangelio, de aquellos que son mundanos. Si tú vas a ver en Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 14 y 15, vas a encontrar que ahí Dios ha hecho así al hombre. Miremos a ver ahí en Romanos, en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley, porque uno puede decir, ellos nunca han recibido la ley, y los gentiles se pueden justificar y decir, más bien que nosotros no hemos recibido la ley. Y entonces Pablo va a decir, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio. ¿Quién? Su conciencia.
dando testimonio, dice, en sus corazones, su conciencia. Y miren, y acusándolos, o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Entiendes eso? Lo que está diciendo Pablo. El hombre es el único que tiene conciencia, mis hermanos. Así que tú y yo tenemos conciencia. Claro que hay conciencias que están embotadas. Claro que también la Biblia nos habla de conciencias que están encallecidas, que tienen callo. Pero también hay conciencias que están mal informadas. Tal vez en muchas de las cosas que han estado sucediendo, muchos están mal informados de todo esto. Esto tiene una raíz. Y todo esto ha nacido por los años 87, 88, 89. Los 90 se ha ido afirmando y poco a poco ha ido avanzando. Y esto tiene que terminar el 2030. Hay un plan claro y concreto hasta el 2030. Esto no está ocurriendo por casualidad. Aquí se está jugando, mis hermanos, el destino del mundo, no solo de Bolivia. Si tú no lo sabías. Y entonces cuando nuestra conciencia no está bien informada de eso, muchas veces se puede equivocar. Pero al final de cuentas nuestra conciencia habla. Así que para entender el versículo 28 de Filipenses, que el hombre tiene una conciencia. Cuando dice ahí en Filipenses, entonces el apóstol Pablo, que para ellos ciertamente es señal de perdición, para entender eso primero tenemos que entender que el hombre tiene conciencia. Todos tenemos conciencia. Y a veces eso en broma decimos, ¿no? Este es un mala conciencia. Otros decimos, su conciencia está tan negra. Y en segundo lugar, para entender ese versículo, tenemos que entender que el hombre tiene responsabilidad. De que el hombre es responsable. ¿Se da cuenta? A ver, vuelve a Romanos al capítulo 2 y tú vas a poder ver que esta persona se ubica, se da cuenta. En el capítulo 2, versículo 32, dice así. ¿Quiénes? Está hablando de los impíos, de los paganos. Y para saber quiénes son enemigos de la cruz de Cristo, llegando a casa tú vas a leer desde el versículo 18 hasta el 32. Ahí hay una lista larga de todos aquellos que se oponen al Evangelio. Y termina diciendo, ¿quiénes? Esos que se oponen a la cruz de Cristo, habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Cómo entienden estas personas el juicio de Dios? Por medio de su conciencia. Ellos saben que hay un juicio de Dios. Y por eso dice, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Saben, miren, que están condenados. Saben ellos que están perdidos. Pero dice, a pesar de eso, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Se dan cuenta, saben que está mal. ¿Por qué saben? Su conciencia les grita. Lo que tú estás haciendo está mal, está mal, está mal. Pero a pesar de eso sigue haciendo. Y se deleita en lo que está haciendo. Así que como Dios ha colocado la conciencia en el hombre, y el hombre se da cuenta que está bien y que está mal, entonces nuestra valentía resulta en señal de perdición para ellas. Nuestra valentía. Cuando tú estás firme, cuando combates, cuando no te amedrentas por causa del Evangelio, para el impío, para el incrédulo, ellos se dan cuenta que estamos en lo correcto.
Y entonces su conciencia les grita. Ellos saben que están perdidos, pero ni quieren ni pueden cambiar. Y entonces se convierte mi valentía, tu valentía, en perdición para ellos. Sale a la luz. Sale a la luz. Los hermanos de Filipos, por ser creyentes, estaban sufriendo. Eran perseguidos. Algunos eran negados por sus propios familiares. Los habían echado de la casa. Otros fueron echados de sus trabajos. No podían conseguir un trabajo. Sus amigos los habían abandonado. Estaban sufriendo los hermanos de Filipos. Y si miramos un poquito en forma más general lo de esa época, en ese tiempo, nos vamos a dar cuenta lo que estaba sucediendo en Roma. Roma era un imperio. Esas eran las circunstancias en que los creyentes tenían que vivir. Y a uno de los emperadores, al más malvado de ese tiempo, Nerón, no ha cambiado la historia, por eso nada, no ha cambiado nada. Tienes que leer la historia. En ese su corazón malvado, ¿saben qué hizo? Lo incendió una parte de Roma. ¿Para qué? Para construir su palacio. Para tener mayor confort y comodidad. ¿Y saben qué hizo de eso? Los echó la culpa a los creyentes. ¿No es similar algo a lo que estamos viviendo también hoy en día? Echó la culpa a los creyentes y los creyentes sufrieron. Los persiguieron. Los presionaron. Se les echaba la culpa de todo y de nada de lo que sucedía en todo el imperio romano. Había odio contra los verdaderos cristianos. Y cuando los agasaban a ellos, cuando los confrontaban, ellos los veían como a enemigos, a los creyentes. ¿Y qué hacían de los creyentes? Los abusaban, los azotaban, los encarcelaban, injuriaban contra los creyentes. Los llevaban hasta el punto de la hoguera o la pira. Y espada en la mano o frente a la pira les decían que niegue a su Señor, a Jesucristo. A muchas mujeres los colgaban y estaban esperando familia y les abrían la vasija en vivo y en directo y su familia delante de ellos y les decían: niega a tu Señor, a tu Kyrios. Lee la historia, no ha cambiado. Eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. Pero en esas circunstancias tan difíciles, los creyentes de ese tiempo estuvieron firmes, mostraron su valentía por causa del Señor, por causa del Evangelio, frente a sus enemigos. ¿Y eso qué hacía? De aquellos que los abusaban, su conciencia les gritaba que estaban haciendo mal, pero ni así no querían cambiar ellos. Los creyentes mostraban firmeza. Seguían combatiendo por el Evangelio unidos. No se sentían intimidados. Eran fieles a su Señor. Dios en su gracia les dio la valentía. Dios en su gracia les dio la valentía. No era algo que ellos tenían. No era la fortaleza de su personalidad, de su carácter. No era la fortaleza de su temperamento. Yo soy colérico, así que yo puedo defender el Evangelio. No decían: yo tengo una personalidad fuerte y por lo tanto voy a ser valiente para soportar estas cosas. No. Esta gente, estos creyentes estaban dispuestos a morir por su Señor antes que negar su fe, antes que negar a su Señor, a Jesucristo, antes que deshonrar a su Señor. Estaban dispuestos a morir por causa del Evangelio. ¿Cómo tú puedes imaginarte
hay una mujer colgada, esperando familia, y los soldados diciéndole, niega a tu Señor y te vas a salvar. Y si no lo haces, te vamos a abrir la panza en vivo y en directo. Niega a tu Señor. Y sus hijos, su esposo, observando y mirando todo aquello. O calentaban una plancha al rojo vivo y le decían, niega a tu Señor o te vamos a hacer sentar en esa plancha roja. Ninguno de ellos deshonró a su Señor. Prefirieron morir por causa del Señor. Y eso los enemigos, sus adversarios, podían ver. Aquellos que se oponían a ellos y al Evangelio lo veían en vivo y en directo. Ellos quedaban sorprendidos, como con una espada en la mano, diciéndoles que nieguen a Cristo y salvarán su vida. Ellos decían, no voy a negar a mi Señor. Dios obraba en ellos. En su gracia les daba la valentía. Y eso era una señal a sus adversarios de perdición. Sus adversarios se preguntaban y decían, ¿por qué esta persona reacciona así? ¿Por qué no niega a su Señor? Y su conciencia les gritaba a ellos, les decía, están en lo correcto, están en lo correcto, están en lo correcto. Pero no cambiaban. Igual seguían haciendo lo mismo. ¿Qué ocurre en la mente de los enemigos de los cristianos? ¿Qué está pasando en la mente de los enemigos de los cristianos en estas circunstancias? Cuando ven así la fidelidad y la valentía. ¿Qué está pasando en la mente de ellos? ¿Qué está pasando en el corazón de ellos? A gritos, mis hermanos, ahí adentro. Su conciencia les está diciendo que se están equivocando. Pero no se arrepienten. Y cuando ellos veían eso, ellos no podían contradecir nada a los adversarios. Porque llegar al punto de dar su vida por el Evangelio, Dios obraba. Él les daba la valentía en su gracia. Hermanos, los que odian al Señor, los que odian a los creyentes verdaderos, los que nos odian en lo más profundo de su ser, ven ellos en nosotros lo que ellos muy bien saben lo que deberían ser y no quieren ser. Ellos saben que cuando uno está firme y va a morir, el adversario sabe que él tiene que ser igual que él, pero no quiere ser. Y cuando ellos nos ven hacer, o sea, nuestra conducta, ¿verdad? Ellos saben lo que deberían de hacer. Cuando ellos nos ven hacer a nosotros, ellos muy bien saben lo que deben hacer, pero no quieren hacer. ¿Por qué? Su conciencia les está diciendo. Su conciencia les empieza a gritar, su conciencia les empieza a acusar y les dice, estás mal, te estás equivocando, estás equivocado, estás perdido, vas a ir al infierno. Pero no quieren cambiar. Los que odian los oponentes del Evangelio, estoy hablando en condiciones normales,
no por medio de ideologías que lavan el cerebro, sino en condiciones normales. Todas las personas tienen temor a la muerte, todos. Y seguro nosotros también tenemos miedo a la muerte. Pero ahora los adversarios se encuentran con alguien que no tiene temor a la muerte. De pronto ellos hallan a muchas personas que no tienen temor a la muerte, no tienen temor a morir. Nosotros, como cualquier otro hombre, también tenemos nosotros temor a la muerte. Todos nosotros de manera natural queremos gozar y disfrutar en el sentido correcto de las cosas buenas que tiene la vida y que Dios nos ha dado. Un joven soltero, una señorita soltera quiere llegar al matrimonio, quiere tener hijos, quiere tener una casita, quiere tener un auto. Todas las esposas, los esposos, la pareja quiere progresar continuamente, quiere comprar una casita, quiere tener un auto, quiere gozar y disfrutar, quiere ver realizados a sus hijos, terminando una carrera, quiere ver a sus hijos casándose, quiere ver a sus hijos teniendo sus hijos y que sean nietos de ellos, quieren gozar y disfrutar de los nietos, quieren disfrutar y gozar de todo lo que hay, y todo eso no está mal, mis hermanos, pero escúchalo bien, todas esas cosas jamás a expensas de nuestra lealtad a Cristo. Jamás. Yo puedo querer disfrutar de todas esas cosas y gozar, pero jamás traicionando a mi Señor, jamás deshonrando a mi Señor, jamás simplemente pensando en el hombre, en sistemas antropocéntricos. Todo eso no está mal. No está mal. Pero no claudicando nuestra fe. No exponiendo el evangelio, mis hermanos. Si pasara de un tiempo aquí, y ustedes saben muy bien ahora, por hombres que no son creyentes genuinos, tal vez por manos que finalmente Dios tiene el control, agarraron la Biblia y introdujeron al palacio. Y entonces son tildados ahora todos los evangélicos y los pastores. Y desde el otro lado ya se ha dicho que se busque y se haga una lista de todos los líderes espirituales. Y entonces de pronto tal vez la iglesia sea perseguida. Y vamos a ser parte de eso. Si a nosotros como hijos de Dios, que somos cristianos, nos dan a escoger por causa del evangelio entre la vida y la muerte, ¿qué es lo que vamos a escoger? El cristiano que tiene una conducta digna del evangelio escogerá la muerte y no va a tener temor. Esa clase de actitud se convierte en una señal, se convierte en una evidencia, se convierte en una prueba de la perdición de ellos. Esa valentía los condena a los enemigos, a los adversarios del evangelio. Y Pablo sabía muy bien de esto. ¿Te recuerdas tú en Hechos en el capítulo, los primeros capítulos? Capítulo 7. Ahí Pablo está parado, joven todavía. Su nombre no era Pablo, era Saulo. Y con cartas en mano y respirando realmente amenazas. Ahí está Esteban,
de rodillas y lo están apedreando, y Pablo está dando su consentimiento, y este hombre no deshonra a su Señor, y en cambio mira hacia el cielo y está orando y dice: veo los cielos que están abiertos, y dice: perdónalos, Señor, por lo que están haciendo, se están equivocando. Y Pablo está consintiendo la muerte de Esteban. Y es por eso que Pablo, con mucha experiencia, escribe esto. En ese momento, cuando Pablo estaba haciendo apedrear a Esteban, su conciencia le estaba gritando a Pablo y le estaba diciendo: pero yo soy fariseo de fariseos, yo no podría aceptar ni permitir lo que le están haciendo a este hombre. ¿Qué tiene este hombre? En ese momento, esa valentía de Esteban se estaba convirtiendo en la perdición. Era señal de perdición para Pablo. Él estaría realmente aturdido, el apóstol Pablo. A pesar de ser un fariseo de fariseos, perseguía a la iglesia. Su conciencia le estaba gritando a Pablo. Y le estaba diciendo con seguridad. Su conciencia estaba dando gritos: eres un hipócrita. Eres un blasfemo. Su conciencia le estaba gritando. Y por eso el Timoteo va a decir: yo siendo injuriador, blasfemo contra mi Señor. Él más que nadie sabía que la valentía de los creyentes es señal de perdición para los que se oponen. En segundo lugar, la salvación de los que son valientes. Mi valentía y tu valentía es señal de salvación. Así que la misma valentía, mis hermanos, que viene a ser señal de perdición para ellos, para nosotros es señal de salvación. No que la valentía salva a uno. No vas a confundir eso. La valentía simplemente es señal, es evidencia, es prueba de que tú eres un hijo de Dios. Por eso debemos examinar seriamente de nuestras actitudes, de lo que estamos haciendo. Es señal de salvación. Si nosotros quisiéramos ser valientes en nuestra fortaleza, terminaríamos como Pedro, negándole 3 veces al Señor. Podríamos terminar como él. Así que el no asustarse, el no amedrentarse contra los opositores del Evangelio es evidencia de nuestra salvación. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta todos nosotros, y una pregunta a profundidad, hablándonos a nuestro corazón, hablándonos a nuestra conciencia en esta oportunidad. Y debemos preguntarnos: por todo lo que yo hago, por todo lo que estoy viviendo, por la forma como hablo, por la forma como pienso, por la forma como actúo, mi fe en Cristo ¿es una fe verdadera? ¿Mi fe en Jesucristo es una fe verdadera? ¿Lo conozco realmente a mi Señor? Y Pablo nos está diciendo que la valentía es una de las marcas de que uno es un hijo de Dios. Es fácil decir: yo amo al Señor. Es fácil decir: yo le adoro al Señor. Es fácil decir: yo le exalto al Señor. En el verdadero Hijo de Dios se ven los frutos. ¿Y cuándo se ve más? Cuando viene la oposición, cuando viene el momento del adversario y ataca al Evangelio. Es en ese momento cuando uno puede ver con mayor claridad. Y es solo por el poder de Dios que podemos permanecer firmes. Es solo por el poder de Dios que podemos combatir por el Evangelio. Es solo por el poder de Dios
que nosotros no vamos a sentirnos intimidados. A ninguno de nosotros no nos gusta que nos maltraten. Y eso se ha podido advertir en estos días también. A ninguno de nosotros no nos gusta que nos traten mal. Ni física, ni socialmente. Cuando yo era niño, éramos 8 en la familia, 2 cuartos de paja, sin yeso, sin piso de tierra. Yo creo que hasta mis 6, 7, 8 años, muchas veces sin calzado, sin abrigo. Y les hablo de Oruro. No había piletas en la casa. Las calles eran horribles. No había luces. Pero los niños éramos felices. Salíamos a la esquina con la luz de la luna. Podíamos jugar arroz con leche, podíamos jugar las olitas, los colores, podíamos jugar pelota quemada. Pero éramos felices. No había diferencias de nada. Hasta que el mundo ha cambiado. Hasta que el sistema y las ideologías nos han traído pensamientos no correctos y equivocados. A nadie nos gusta que nos traten mal. A ninguno de nosotros nos gusta que pisoteen nuestro nombre y mucho más nuestro apellido. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos desprecien? ¿A quién de nosotros nos gusta que nos miren raro? A nadie, mis hermanos. Sin embargo, esto es exactamente lo que ocurre cuando somos creyentes y vivimos y llevamos una vida digna del Evangelio. Y entonces tú tienes que preguntarte, ¿estoy siendo perseguido? ¿Estoy siendo presionado? ¿Estoy viviendo de ese modo? Porque eso es lo que tiene que suceder en un creyente. Y cuando se levanta la oposición y viene la persecución, si fuéramos dejados nosotros a ser valientes en nuestras propias fuerzas, fácilmente podríamos comprometer el Evangelio, podríamos poner en riesgo los principios de la palabra del Señor para mantener tal vez nuestra amistad con los demás. Para mantener tal vez la armonía y la paz. Pero qué bendición, mis hermanos, encontrar en su palabra. Qué hermoso es saber que Dios está haciendo una obra. Y dice una buena obra en nosotros. Él ha comenzado. Qué bueno es saber que Él ha prometido estar con nosotros todo el tiempo. ¿Te recuerdas de Josué 1:9? Yo estaré contigo. ¿Te recuerdas de Mateo 28:20? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Qué bueno es saber que su gracia nos sostiene y nos da la valentía que necesitamos. Él es el que nos fortalece, mis hermanos, cuando tenemos que defender la verdad. Él es el que nos ayuda a ser fieles a Él. Él nos fortalece. Por eso Pablo nos dice de dónde viene esa fortaleza, esa valentía. No es carnal. No es esa clase de valentía que dice, yo le voy a colocar en su lugar. ¿Qué se cree? Esa es una valentía carnal. De la que Pablo está hablando es de una valentía espiritual que viene de Dios. Versículo 28, la última parte dice, y esto de Dios. Y esto de Dios. No viene de nuestra personalidad. No viene de nuestro carácter. No viene de nuestro temperamento. Viene del Señor. Así que los que son valientes tampoco tienen nada de qué jactarse, porque por gracia han recibido. Por lo tanto, no debemos amedrentarnos, mis hermanos, ante los enemigos del Evangelio, porque nuestra valentía es señal de nuestra salvación. ¡Qué maravilloso! Y de condenación para aquellos que no conocen al Señor.
Cuando tú seas objeto de desprecio por los ataques de los adversarios. Cuando tú veas aquello, cuídate de no caer en algo que sea una defensa egocéntrica. Y te lamentes y termines diciendo, esto me afecta a mí. Y claro que nos afecta. Cuando sentimos el odio de los adversarios. Cuando nos damos cuenta que nos están calumniando y haciéndonos una serie de injurias. Y cuando nos hacen una serie y toda clase de maldades. No te quedes tú diciendo, todo esto me afecta personalmente, emocionalmente, socialmente, psicológicamente. Y termines diciendo, no merezco que me traten así. Eso es mirar, mis hermanos, de una manera egocéntrica cuando aparecen los adversarios. Con seguridad, sufrimos. En lugar de eso, nosotros tenemos que acercarnos al Señor diciéndole, Señor, tú me has llamado a vivir una vida digna del Evangelio de Cristo. Y sé que al vivir esa clase de vida me costará, no será fácil para mí, porque esté nadando contra la corriente, contra el sistema de este mundo, maligno y perverso. Señor, te ruego que me ayudes a no amedrentarme delante de ellos. Dame valentía para que te honre a ti. Que mi valentía, Señor, venga a ser una señal de supervisión de ellos. Que esa valentía, Señor, despierte su conciencia de aquellas personas que se oponen al Evangelio y que puedan arrepentirse y mirar a la cruz. Y que esa valentía, Señor, que es una señal de mi salvación, me motive a vivir para ti. Porque es una evidencia de que soy tu hijo. Porque es una evidencia de que por pura gracia me has salvado. Porque es una evidencia que tu Hijo Jesucristo con su sangre me ha comprado. Esa debería de ser nuestra oración. El vivir piadosamente, mis hermanos, es como una herramienta o un instrumento poderoso en las manos de Dios. Una vida piadosa se la tiene que vivir en todos los ámbitos de nuestra vida, no solo aquí. El creyente que es trabajador, el creyente que es obrero, será diligente. Y este será diligente no porque el jefe está por ahí. No trabaja diligentemente hasta que el jefe está y cuando se vaya no le interesa. Colosenses 3:22 lo dice: siervos, obreros, trabajadores, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Cuál era el contexto? Muchos creyentes eran esclavos y el Señor no les dice: ustedes que están sufriendo como esclavos, como siervos, organícense. En Bolivia es la COV. Para los Philip sería, ¿no? La COF. Hagan la central obrera de Philip. No les dice eso. Les dice: obedezcan a sus amos. Trabajen diligentemente. No para su ojo, sino trabajen agradándole al Señor. No dice reclamen por la subida de sus salarios. No, les dice sujétense, ámenlos, trabajen para ellos. El creyente genuino y verdadero que vive dignamente del Evangelio de Cristo no solo trabaja las 8 horas, trabaja mucho más horas de lo que está establecido. No solamente lleva 1 milla, lleva 2 millas. Nunca está buscando que le suban el salario. Lo hace porque vive piadosamente. Por eso los jefes están felices con él. Es por eso que el creyente verdadero debe mostrar
su vida piadosa. El creyente genuino en el área sentimental, en el área del amor, no anda en pecados de inmoralidad. Es fiel a su esposa, es fiel a su esposo. Aún los hombres que son casados y los jóvenes, un creyente genuino y verdadero no anda coqueteando con uno y con otro. Obedece las enseñanzas de sus líderes, de los pastores. Y solo para recordarles a las señoritas, el día que algún joven te dice, mira, iremos a tomar un helado, tu primera pregunta tiene que ser, ¿sabe tu papá? ¿Sabe mi papá? ¿Sabe el pastor? Y sobre eso hemos enseñado por mucho tiempo, casi 2 años. El creyente vive tratando de agradar a Dios continuamente. Y lo hace en el poder del Espíritu Santo. Lleva una vida piadosa. Y si vive así, si lleva una vida piadosa, ¿por qué el mundo se opone? ¿Por qué el mundo no lo aplaude? ¿Por qué lo persiguen? ¿Por qué lo presionan? Y la palabra del Señor nos da la respuesta. Es porque esos hombres, en vez de amar a la luz, amaron las tinieblas. Y por eso se oponen a aquellos que viven piadosamente. Esa es la razón y la causa. Cuando las personas, el mundo, los incrédulos, hablan mal del Señor, cuando blasfeman contra el Señor, en el trabajo, en la universidad, donde sea que tú estés, ¿cuál debería de ser entonces tu actitud y tu reacción? Algunos dirán, yo prefiero callarme. ¿Y por qué te callas? Es que no me gusta tener problemas con nadie. ¿Y qué has hecho en ese momento cuando han hablado mal de tu Señor? Nada. No es que tú no has hecho nada, sí has hecho. Tu silencio ha permitido que hablen contra tu Señor. En esos momentos habla, pero habla con valentía. No tienes por qué amedrentarte. En esos momentos y en esos tiempos tú habla. Y no te asustes, no te amedrentes. Recuerda que tú hablas de parte de aquel que tiene en sus manos tu vida. Recuerda que tú hablas de aquel que no necesita ser defendido. Piensa por un momento, ¿cómo sería si en nuestro país, como hace rato yo decía, metralleta en mano nos dijeran que negáramos a Cristo? ¿Estaríamos dispuestos nosotros a dar nuestras vidas por Cristo? En otros países muchos creyentes ya están sufriendo persecución y están siendo encarcelados y a algunos se les quita la vida. Pero sabes, tú no tienes que ir muy lejos para ser perseguido. No tienes que ir al África, al Asia. No tienes que ir muy lejos para ser perseguido. No tienes que buscar la ventana 1040 para sufrir, para ser perseguido. Mira lo que dice 2 Timoteo 3:12. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. ¿Qué clase de vida estás llevando que no te persiguen? ¿Qué clase de vida estás llevando si no te sientes presionado? No tienes que ir al África. El creyente genuino y verdadero que vive como un hijo digno del Evangelio continuamente es perseguido. Se siente presionado porque siempre está nadando en contra de la corriente de este mundo. Ellos dicen negro, nosotros decimos blanco. Ellos dicen blanco, nosotros decimos negro. Siempre estamos en contra de cualquier ideología. Con ninguna estamos de acuerdo nosotros. Porque tenemos nuestra propia ideología. Somos cristocéntricos, somos tegocéntricos. Y eso es lo que tenemos que defender nosotros. Esa es nuestra ideología.
Si no estás siendo perseguido, pregúntate y tu conciencia que te diga, ¿no será que estás llevando una vida de impiedad? ¿Por qué no eres perseguido? Tal vez tú eres perseguido porque te peleaste con el vecino de al lado en el mercado. No vale la pena. Te tienen que perseguir por vivir una vida piadosa. Allá en el lugar que Dios te ha colocado, sé el único que va en contra del sistema de este mundo. Llama a la inmoralidad por su verdadero nombre. Di pecado. Jóvenes, cuando en la universidad les quieren influenciar con la pornografía, tú di con claridad que eso es pecado. No tienes por qué aceptar. Llama al pecado por su nombre, pecado. Sé el único, haz la diferencia. No tienes por qué dejarte arrastrar por la corriente de este mundo. El pecado es pecado y pecado es todo aquello que no es la voluntad del Señor. Y cuando tú vivas así, cuando tú vayas en contra de la corriente de este mundo, ¿qué te va a decir la gente? Inadaptado social, anticuado, santurrón, tú eres un zaro, eres un arrogante. Y la palabra favorita, qué intolerante. Eso es lo que te van a decir. Esa es su palabra favorita. Esto y muchos nombres más te colocarán y te dirán. Pero no te doblegues. Muestra a pesar de ello una conducta digna del Evangelio. ¿Estás tú con la fortaleza del Señor? Estamos llamados a estar firmes en la fe. Estamos llamados a combatir por la fe. Y estamos llamados a no sentirnos intimidados por los enemigos. Quiero terminar ilustrando lo siguiente. Yo he vivido en otra época de muchos de ustedes. Y una vez ya les dije, soy de la generación de oro que ya se está acabando. De los años 50. En mi tiempo de juventud había un grupo terrorista subversivo. Su nombre era Sendero Luminoso y su centro de operaciones estaba en el Perú. El líder de ese grupo se llamaba Abimael Guzmán. Él nació el año 1934. En diciembre cumplirá 84 años. Terminó en la cárcel. Y esa ideología se había introducido a la iglesia. Y empezó a afectar a medio mundo, a los creyentes, a los evangélicos en todo lugar. Y cuando yo entré a la universidad, una de las primeras materias que te enseñaban era justamente teoría del Estado. ¿Y de qué hablaba eso? De marxismo. Entonces a los 2, 3 meses, 4, 5 meses, yo ya estuve con mi boinita, con su estrella, con mi Che Guevara aquí adelante y aquí atrás. Y como en la casa teníamos nosotros un taller, ahí hacíamos viñetas y para todos los jóvenes del barrio y de la universidad, todo el mundo andando y a la iglesia entrando así. ¡Qué absurdez! ¡Qué necio he sido! He blasfemado contra mi Señor. He injuriado a mi Señor. Y la iglesia estaba así contaminada. Y el pastor predicaba y decía, ninguno puede estar en ese sistema. Y de ahí atrás alguien levantaba y decía, pastor, yo soy comunista. Era una plaga que se había introducido. La iglesia estaba mezclada. Y entonces en las iglesias se cantaban canciones de ese tipo. Una de ellas decía, tú eres el Dios de los pobres, el Cristo escupido,
tú eres el Dios de los mineros. Y se cantaba en la iglesia. Y yo era uno de los promotores. En ese tiempo había que limpiar la iglesia. Entonces había por muchos lugares también Dios había levantado hombres fieles, temerosos para mantener la sana doctrina. Y allá en Perú, donde era la cosa, en una de las iglesias grandes, donde estaba manchada totalmente, así en un culto como este, ingresaron metralleta en mano, encapuchados, como 10 hombres. Cerraron las puertas y dijeron: pónganse de pie. Y los que quieren salvar su vida, nieguen a su Señor y tienen la puerta abierta. Y los que quieren ser fieles a su Señor, pasen aquí al frente. Y uno a uno se fueron saliendo. Solamente quedaron como 10. Y entonces uno de ellos dijo: vaya a cerrar la puerta. Y cerraron la puerta. Y uno de ellos ordenó y dijo: sáquense las capuchas. Y se sacaron. Y eran sus propios hermanos de la iglesia. Y se pusieron a llorar. ¿Pudieron mis hermanos purificar la iglesia? Quedaron como 20 hermanos en la iglesia, pero fieles al Señor, decididos a morir por la causa de Cristo. Y muchas veces así en nuestras iglesias. Y hoy examinemos nuestro corazón. Recuerda muy bien, estamos llamados a ser valientes. Y tu valentía es señal de perdición para ellos. Y tu valentía es señal de tu salvación. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos. No tenemos palabras, Señor. Solo podemos decirte: no somos dignos de ti. Ni podemos levantar nuestra mirada hacia ti, Señor, porque somos pecadores. Hemos olvidado que tú eres nuestro Señor. Hemos olvidado que tú eres nuestro sustentador, nuestro proveedor. Hemos olvidado que tú eres nuestro protector. Hemos blasfemado contra ti. Perdónanos, Señor. Danos un corazón de arrepentimiento, Padre. Una fe para acercarnos a ti. Que tu palabra, Señor, llegue al corazón, a la conciencia de tus hijos. Y si hubiera aquí alguien que aún no te conoce, Señor, te suplico con todo mi corazón, tu Espíritu Santo pueda convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Te lo pedimos y lo hacemos en ese nombre precioso, nuestro Señor Jesucristo. Amén.